Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, maravilloso día. Iba a decir, a pesar de todo, no, maravilloso día por la gran oportunidad que tenemos, ¿no? Esta mañana estaba hablando con una buena amiga que en estos momentos pues, está pasando por la situación de salud que muchas personas están teniendo, y me decía: Juan, es normal que tú, que vibras tanto y tienes tanta alegría y tanto entusiasmo, el bicho ese no podrá contigo. Pues no, la verdad es que no, ¿no? Pero bueno, efectivamente es importante nuestra vibración personal, el cómo vivimos la vida, y aunque lo intentamos hacer lo mejor posible, sí que es verdad que tenemos días buenos, días menos buenos, porque los malos no existen, existen los menos buenos, pero sobre todo es importante nuestra vibración personal y nuestra actitud. Y hoy vamos a hablar de algo tan importante y que le vamos a dar luz, porque hay personas que suelen separar la espiritualidad y la economía como si estuvieran en distintos caminos, o hasta inclusive como si estuvieran encontrados, ¿no? Así que vamos a comentar esta noche. Querida Rosa, buenas noches. Para ti buenas noches, querido Juan y querido Antonio, y todos queridos los que estáis aquí participando, bien como ponentes o como asistentes. Sí. Estoy una vez más feliz de compartir con vosotros y aportar mi visión de granito de arena en que la economía no está para nada, todo lo contrario, reñido con la espiritualidad, y hablaremos de ello. Hablamos ahora de ello. Querida Cadil, haciendo puentes, ¿no? Haciendo puentes, tendiendo puentes y tendiendo uniones, que como hablábamos antes con Rosa y contigo, es lo que más necesitamos en este momento. Unirnos todos para fluir en una corriente que vibre en esa alegría y en ese decir yo puedo. A tu amiga dile que yo he pasado el COVID y que aún tengo defensas, estoy sin vacunar porque tengo 1500 y pico de defensas, que es como si me hubieran puesto 150 vacunas. O sea que fíjate el proceso en el que estoy. De hecho, están analizando el por qué tengo tantas defensas yo y otra mucha gente para ayudar a sacar información para el COVID. O sea que aún estoy de conejillo de indias y Qué muy bueno. gustosa, porque cuando luchas, como decía Rosa y decías tú antes, conmigo no pueden, yo voy a tirar hacia adelante, eso funciona. Sí, así es. Y además es que funciona. Y sí, efectivamente mi amiga esta mañana me decía de que ella estaba recuperándose por medios naturales, y hasta cada vez estaba mucho mejor que antes de, o sea que así es estupendo. Así es. Querido Lucas, así sí que hacemos puente, porque nuestro querido amigo Lucas está en Miami y nosotros en España. Así que, Juan, ¿cómo estás, querido Lucas? feliz de estar aquí, agradecido nuevamente de participar con ustedes en uno de sus encuentros. Gracias nuevamente por la invitación. Yo Gracias. Ni me voy a meter a hablar del tema COVID porque ya me han censurado en YouTube, así que mejor me quedo calladito y me meto derecho al tema al cual me han invitado. Sí, nos hablamos directamente de este, porque nosotros también hicimos el otro día un programa para dar, en principio, a ver, vamos a quitar, voy a silenciar a todos y daros el micro. Y ahora daros el micro, y así todas las personas que entran, pues entran ya directamente sin micro. Estupendo. Muy bien. Pues efectivamente, Lucas, lo que decía, el otro día hicimos un programa el viernes pasado para dar herramientas para prevenir y dar herramientas para recuperarse, y en YouTube, menos de 5 minutos automáticamente nos lo limpiaron. Con lo cual ahí se ve efectivamente la manipulación y la falta de libertad que existe en esta situación. Pero bueno, vamos para adelante y hablar de economía. Buenas noches, aunque estés, Antonio, aunque estés al teléfono atendiendo. Buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí. Querida Rosa, en estos momentos mantener la economía
¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Hay que tener serenidad? ¿Cómo está el tema profesional en ese aspecto? Bien, a nadie nos engaña de que ya llevamos 2 años de un tsunami y cambios en lo sanitario, también lo político, en lo económico, en lo social. Es decir, estamos en una vorágine de cambios que, por una parte, es un privilegio vivir así una etapa de cambio, porque estamos viendo que nos dirigimos hacia un cambio positivo, pero estamos viviendo quizá en esta etapa, no hoy, sino en esta etapa, momentos difíciles que hay que tener, hay que estar despiertos y consciencia para saber qué hay detrás de todo esto, porque cuando hay cambios profundos, como lo está viendo en la economía, también en lo social, y lo nuevo, positivo, no ha llegado y lo viejo está, como estamos viendo, en todo su vorágine, es difícil mantener la calma, pero precisamente estos programas y otros muchos, y la labor de conciencia, de parón y de reflexión, de reencuadre, ¿no? Ya sabemos quien se dedique al mundo de la mentoría, consultoría, coaching o terapia, que cuando una persona está inmersa en el problema y no ve nada más que es problema, le es muy difícil ver en positivo. Solamente cuando las personas, todas, somos capaces de ver las oportunidades que hay, la bondad, dicho así fuerte, y sé que me vais, quizá alguna gente me regañe, pero qué de positivo nos ha traído todos estos cambios profundos, veremos que esta situación ha venido para que la sociedad y el mundo cambie y las personas cambiemos a mejor. Y económicamente a nadie se le engaña que los actuales sistemas económicos basados en el capitalismo, ¿sí?, es que son tremendamente injustos porque nos han vendido una falsa idea de que el bienestar económico, el progreso, la tenencia de cosas nos iba a dar la felicidad, y ahora justamente con lo que estamos viviendo hemos visto que hay valores como la salud, la familia, la paz, la tranquilidad, el sosiego, la vida sencilla, ¿sí? El reordenar nuestra vida desde los valores, desde lo que es importante. Y estos deberes, esta oportunidad nos viene a todos. O sea que yo doy un mensaje, aunque sea pronto positivo, porque todo esto va a pasar y va a pasar para mejor. Sí, así es. Yo tengo muy claro de que las situaciones, vamos a llamar entre comillas, de crisis, es una gran oportunidad, ¿no? Lo que pasa es que depende cómo la utilices, pues o te hundes o te quedas en ella o lo aprovechas. Esa es la diferencia. Pero bueno, ahora seguimos hablando. Querida Cadil, Hola. ¿qué nos dice la astrología? ¿Qué nos dice todo lo que tú ahora mismo estás trabajando sobre la situación presente? Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Rosa y me imagino que estaré de acuerdo con lo que va a decir Lucas, porque aunque no nos conocemos, somos personas que vibramos en una sintonía diferente. Lo importante es que en estos momentos de crisis estamos descubriendo que no tanto vales según tanto tengas, sino que aunque tengas mucho dinero o tengas poco dinero, lo importante es tu valía personal, la valía de los que tienes alrededor y la valía de tu propia vida y tu propia espiritualidad. Y eso es lo que nos ha acercado a esa espiritualidad, dándonos cuenta que economía y espiritualidad no tienen por qué estar separadas, que son las dos caras de la misma moneda y que una sin la otra puede que no funcionen. De hecho, ya Cristo lo dijo, darle
al César lo que es de César, o sea, no hay que quitarnos esa imagen de porque yo lucho, trabajo y quiero conseguir una estabilidad económica, no voy a ser una persona espiritual, o porque soy una persona espiritual me paso el día diciendo home y no trabajo en otros sentidos. En el libro que tengo detrás, precisamente, uno de los peones, el peón amarillo, habla del tema económico y de cómo la economía nos hace ver nuestros valores personales a través de ese flujo, como si fuese un premio que se nos concede por lo que valemos en realidad. Y no nos damos cuenta que no es así, que nuestro valor no va a depender de cuánto ganamos, ni de cuánto somos, sino de lo que realmente tenemos dentro. Y hoy en día, entre la sociedad que solamente busca precisamente esa apariencia, ese yo tengo, yo soy superior, yo gano, eso es el error que está llevando a la humanidad a perder sus valores personales y a enfrentarse a crisis tan grandes como las que estamos viviendo, no solamente por el tema de la pandemia, sino por los temas personales que cada uno, la pandemia nos ha puesto de frente y nos está haciendo vivirlos directamente. Ya no es al vecino al que le afecta, ya no es al resto del mundo, es que te está afectando a ti, a tu familia y a tu entorno personal. Y eso es lo que hay que descubrir. Y lo que estamos viendo a través del oráculo, la astrología y los diferentes medios que yo trabajo es que aún nos queda 1 año y pico de subidas y bajadas, pero que la tendencia es hacia una mejoría importante. Hay que estar preparado para esa mejoría. No se le puede dar un pastelito a un niño que no está preparado porque no sabrá ni qué hacer con ello. Y eso yo creo que es lo que están haciendo a nivel vibracional en el planeta las energías superiores, ángeles, Dios, llámalo como quieras, o el trasfondo inconsciente que todos traemos dentro. Y creo que es lo que estamos viviendo en este momento. Qué bueno. Lucas, se está creando una nueva humanidad. Está creada hace rato, solo que ahora la estamos viendo manifestarse en este plano. Sí. Y como recién decía mi compañera, todo el bagaje que ya traemos inconscientemente, de a poco empieza a salir a la luz. Bien es sabido por todos nosotros que esto no se gesta de un día para el otro, no es que hoy inicia y al día siguiente ya se ve manifestado. Esto es una nueva humanidad, por así decirlo, que venimos trabajándola hace mucho tiempo, solo que, claro, últimamente los cambios, las transformaciones son mucho más abruptos, entonces creemos que es ahora cuando está ocurriendo. Esto viene ocurriendo ya hace mucho tiempo atrás. Y específicamente en este tema que hoy nos convoca, estamos al fin descubriendo de qué se trata en realidad. ¿En qué momento se nos ocurrió separar la economía de la espiritualidad? Es decir, ese concepto que les servía a unos pocos, despacito se fue expandiendo por todos lados y nos lo hicieron creer. Recuerdo la primera vez que escuché a una persona hablar, hace muchos años atrás, en uno de estos cursos de piense y hágase rico, alguna de estas cuestiones que tomaba, donde escuché decir a este mentor que hablaba por primera vez esto de, es que el dinero es energía. Y daba el ejemplo de un billete y decía, ¿tu cuerpo de qué está hecho? Si tenés células y lo vas desarmando y lo pones en un microscopio y vas un poquito más profundo y vas un poquito más hacia adentro, ¿con qué te encontrás? Bueno, lo más chiquito de todo termina siendo luz, energía. ¿Y el billete? Con el billete ocurre exactamente lo mismo. En definitiva, termina siendo luz, electrones moviéndose de forma organizada, y a vos te dijeron que esto tenía un valor, y como sociedad le dimos un valor y lo creímos. Pero en definitiva, si a mí me falta salud, es decir, que estoy carente de luz o energía a nivel salud, exactamente lo mismo con la economía, con el dinero, con las finanzas. Es decir, hay una falta de energía en este lugar, en donde, chicos, esto que voy a decir no es ninguna novedad, acá en el medio, que parece que está vacío entre nosotros y la cámara, no está nada vacío. Hay millones y millones y millones de
partículas que a lo mejor no son detectables a la vista, pero está ahí. Lo vienen diciendo los maestros espirituales hace miles de años y hoy por hoy la ciencia dice no, porque nosotros descubrimos, claro, sí, chicos, pero los maestros espirituales lo vienen diciendo hace cientos de miles de años. ¿Cuánto hace que sabemos que no es vacío? Que detrás de nuestra piel, detrás de los billetes, hay energía. Entonces, por supuesto que nosotros como observadores y todo lo que hoy la física cuántica nos explica, sabemos que podemos modificar aquello observado y terminamos siendo los creadores de la realidad. Y por supuesto, Juan, y ya con esto cierro, es la nueva humanidad, claro que sí, porque la venimos forjando entre todos hace rato, a nivel económico y en todos los niveles, porque ya hay un montón de paradigmas que son imposibles de sostener, no solo el económico, sino también el político, desde lo social, desde los cambios culturales que hemos sufrido, políticos, por supuesto, en fin, bienvenida a esta nueva humanidad. Sí, así es, así es. Rosa, efectivamente nos estamos dando cuenta, aquellas personas que vamos tomando conciencia de que es importante la espiritualidad, pero también es importante que tenga una base económica para poder desarrollarla. Sí, estoy de acuerdo de que ha habido como una siembra, unos paradigmas, porque en definitiva hay una conciencia colectiva que no ha impregnado determinados pensamientos que no son correctos. Y en esta dualidad en la que se empeña en que vivamos, pues por una parte parece ser que estaba el dinero, ¿no? Y por otra parte la espiritualidad. Y ahí yo que trabajo el tema de cómo conciliar, cómo crear prosperidad, abundancia, pero conciliando la espiritualidad y tocando la tierra, porque somos seres profundamente espirituales, también mentales, emocionales y tenemos un cuerpo físico. Entonces, el dinero, el oro, las riquezas o los bienes son la parte visible de lo que es esa energía de prosperidad. Ahora bien, estamos en esa conciencia colectiva. Ha habido una siembra de creencias que son tremendamente dañinas y que nos vienen ya desde pequeños, desde nuestros padres, ¿no? Esas creencias en las que hoy día ha avanzado muchísimo, por ejemplo, el científico Bruce Lipton, que es un científico que era ateo en su origen, pero a base de estudiar la epigenética durante años, él hizo descubrimientos enormes de cómo la sabiduría de la célula no estaba precisamente en el núcleo, sino que estaba en la periferia, y lo que significaba era la relación que la célula, ese organismo más chiquitito, mantiene con su entorno. Entonces no podemos olvidar que estamos conectados y que estamos en una conciencia colectiva que luego a nivel familiar e individual se plasma en creencias. Las creencias de que el dinero es malo, los ricos, y ahí la Iglesia también ha aportado su grano de arena negativo, ¿no? En la que decía que es mucho más fácil, ¿no? Que un camello entre por la agujero de una aguja, sí, que un rico entre en el cielo. ¿Pero de qué estamos hablando? Entonces, todo eso, afortunadamente, a mí que me gusta, digamos, el enfoque científico, pero al mismo tiempo místico y espiritual, he visto que ahora mismo el ser humano tenemos acceso a un conocimiento superior y que está accesible porque espiritualidad y ciencia, como ha dicho el compañero Lucas con la física cuántica, pues nos está abriendo los ojos. Es que somos energía y somos co-creadores de nuestra realidad. Una realidad que por una parte es individual, familiar, si quieres, también familiar. Ahí los contextos familiares son importantes, también los contextos de los países,
porque hay países que parece que están, ¿sabes?, condenados a vivir en pobreza, en escasez y en la corrupción, y hay países que vemos mucho más avanzados educativamente, ¿sí?, como son los países nórdicos, en donde la prosperidad está llegando a todas partes. Entonces, estamos en un momento en que lo que hay que estar es abiertos y reconsiderar todo esa creencia ante la prosperidad del dinero, porque hay muchísima falsedad, Yo lo digo con conocimiento de causa. De causa, ¿no? Sí, sí, así es. Khadil, también ese bienestar económico, esa prosperidad, es una energía que deberíamos de tener y que se nos ha infundido de que no debemos de tenerla. Pues sí, mira, primero hay que entender qué sabe la gente sobre espiritualidad, porque hoy en día las personas entienden muy poco de espiritualidad. Se habla mucho, pero no llevan esa espiritualidad en cada hecho de su vida cotidiana. Por lo tanto, no pueden recoger los frutos de esa espiritualidad en la vida material. Si lo que tú tienes para sembrar no lo siembras, no lo puedes recoger. Eso está claro. Segundo, hay que mirar el karma que traemos. Porque si tú tienes un karma que vienes arrastrando de atrás, aunque tú quieras cambiar con técnicas y con cosas el presente, te va a costar un montón y puede incluso que ni siquiera lo consigas. Primero tienes que entenderte tu parte espiritual y tienes que entender ese karma que tienes. Y luego lo más importante es cómo ese día a día lo vas a llevar de forma coherente. Como bien ha dicho Rosa, la Iglesia se ha ocupado mucho de decirnos que no tenemos por qué ser ricos, que se lo demos todo a ellos, y me parece muy bien. Podemos hacer el eslogan nuestro, que ya nos iría mejor, ¿no? Pero no, nosotros buscamos que nos vaya bien a todos. No buscamos me va a ir bien solo a mí. La gente que trabaja en el nivel de espiritualidad, en la espiritualidad consciente, busca su bienestar, es evidente, y así tiene que ser, pero no a costa de los demás, sino a costa de que los demás también tengan ese bienestar y de que fluya en todas las direcciones. Y luchar contra eso es algo muy complicado, porque aparte de tener el tema del karma, también vienen los temas de ego. ¿Cómo voy a dar yo a los demás conocimiento? ¿Cómo voy a dar yo a los demás alegría? ¿Cómo voy yo a dar a los demás aquello que tengo? Me voy a quedar sin. Cuando tú piensas eso, evidentemente no es que te vas a quedar sin ello, es que lo estás pudriendo. El tema espiritual no te lo puedes quedar para ti solo, lo tienes que traspasar, lo tienes que convivir con los demás y eso te va a enriquecer, y cuando tú te enriqueces por dentro, te vas a enriquecer en el día a día, y cuando tú tienes una manifestación política, social, económica, etcétera, etcétera, las miras desde una perspectiva diferente. Entiendes el papel de esa gente y muchas veces dices pobrecitos, y entiendes tu papel y aceptas dentro de tu papel que no tienes límites, que no te tienes por qué quedar parado y no tienes por qué no ser feliz. No se nos ha creado para no ser felices, al contrario, se nos ha dado todas las herramientas que vamos a necesitar en nuestra vida para ser felices y tener lo que necesitamos. Lo que pasa que el mayor error que tiene la humanidad es no querer ser ella misma, sino querer ser lo que es el otro. Es como si yo ahora mismo dijera, bueno, yo quiero ser lo que es Juan, lo que es Rosa, lo que es Lucas, lo que es Antonio, lo que es... No, yo soy quien soy y tengo que aceptarlo. Y cuando yo me centro en mi energía, lo que viene a mí es lo que va a ser favorable para mí. Si me centro en querer ser lo contrario, y la humanidad hoy en día ve a Bill Gates y todo el mundo quiere ser Bill Gates, ven a los YouTube y toda la juventud quiere ser YouTube y no se preocupan de prepararse y de entender qué va a pasar, que todo el mundo va a ser un youtuber de estos supermillonarios. Evidentemente que no, evidentemente que no. Y entonces vienen las crisis personales, viene la desesperación, viene el hundimiento y el echarle la culpa a los demás, no a uno mismo, de decir, es que no estoy en el camino que me corresponde. Así es. Querido Lucas, a mí me gustaría que me ayudaras a deshacer una creencia, que es que la humildad y el dinero pueden ir en un mismo camino.
Bueno, la creencia Vale. es que la humildad va por un lado, no puede ser humilde y tener dinero, esa es la creencia, ¿no? Pero el romper o eliminar esa creencia sería que la humildad y el dinero o el bienestar económico pueden estar unidas. Cuando trabajo con creencias, Juan, sabemos que nuestro cerebro de acá, ¿sí? Tenemos tres, pero bueno, el cerebro craneal tiene dos hemisferios. Y hay tecnologías de avanzada que son las que utilizo con mis alumnos y cuando, en especial con este tipo de cuestiones tan profundas, así como la tecnología ha avanzado para los teléfonos, ¿sí? Y ya no usamos esos ladrillotes así que la batería le duraba 1 hora nada más, sino que ahora en unas cositas así tenemos máquina de sacar fotos, comunicación, cámara, teléfono, reloj, en fin, todo. De la misma forma ha ocurrido con las técnicas. Entonces, yo podría pasarme el día entero tratando de convencerte y dándote explicación verbal con toda la paciencia y el amor del mundo. Y es más, podríamos ponernos en fila, uno tras otro y venir, y los mejores motivadores del mundo. Y Juan, y esto, y cada uno te daría su mejor versión. Y durante un rato Juan diría, mira, oh, wow, sí, qué interesante, sí. Pero 5 minutos después, el cerebro de Juan diría, no, no te creo, next, siguiente, no, lo que sigue. Entonces, a la hora de romper creencias, hay que ir directamente a la comunicación no verbal y a trabajar con los puntos del cerebro que como buen neurocoach sé tocar específicamente a dónde hay que tocar para deshacer creencias, ¿sí? Empecé a recorrer este camino cuando tenía 14 años, hace unos cuantos años atrás. Y en aquel momento hablar de espiritualidad, de energía, de todos estos temas, era cosa de locos. Y la información que hoy, bien, como decían mis compañeras, está al alcance de la mano y con un clic, pero claro, hay tanta que no culpo a la gente, porque claro, se marean entre tanta información que hay, porque yo entiendo que como cualquier cosa en donde yo soy nuevo y entro por primera vez y empiezo a investigar, claro, hoy Internet nos abre un mundo de información que, siendo nuevo en algo, no sé por dónde empezar. Claro, de aquel momento a ahora, las cosas se han actualizado mucho, pero recuerdo que ya en aquel momento se hablaba de algo que estábamos intentando salir de la culpa y que es como que en aquel momento uno no se animaba del todo a hablar, ¿no? De espiritualidad junto con dinero y veníamos con un montón de creencias truncadas en relación a esto. Y claro, de Argentina a Estados Unidos, Juan, ha sido para mí un martillazo en el medio de la frente y una apertura casi que obligada. Estados Unidos es, creo que una de las cunas mundiales del capitalismo, y Miami, puntualmente, donde yo vivo, es representación o ícono mundial de lujos, excentricidades, dinero en abundancia, Ferraris, y uno dice Miami, automáticamente lo asocia con la Ferrari, la palmera y el dinero, ¿no? Entonces, el estar acá, a mí en lo personal, el mudarme acá y encontrarme con, no que de la boca para afuera lo decían, sino que vivían desde otro lugar, me ha ayudado enormemente a romper con estas creencias. Entonces, el trabajo de romper creencias a mí me resulta sumamente interesante, pero repito, podría estar todo el día hablándote que en 10 minutos de un trabajo profundo y bien hecho lo resolveríamos. Que con todo gusto, si estás dispuesto, lo hacemos, pero si no, lo dejamos para otro encuentro. Bueno, yo no lo tengo. A mí lo que me gustaría es que quien nos está escuchando y se sienta así, le pueda servir, ¿no? El poder, el permitirse unir, que uno puede ser humilde, puede hacer honradamente su trabajo y además ganar dinero, ¿no? Esto creo que también es importante. Rosa, es importante tener un equilibrio físico, mental, emocional y espiritual
para tener esa economía con abundancia y sentirse bien con ello? Por supuesto que sí, pero tenemos que tener en cuenta que nuestra sociedad nos ha condicionado en general para el tener. Sí, tengo, luego soy. Ha sido así la programación, porque estos son programas. Estoy totalmente de acuerdo con Lucas, que el trabajar con las creencias no es un tema fácil, porque no puedes hablarle a la mente consciente, sino que ahí tienes que tocar la mente inconsciente, y por eso técnicas como es la hipnosis clínica, que es algo muy serio, yo la he estudiado y la he trabajado, aunque no sea hoy día mi especialidad, pero la conozco, ¿no? Y otras técnicas de reprogramación, pues nos hacen ver que estamos en un contexto en donde se nos ha educado, programado para el tener. Y como diría el Dalai Lama, el problema más grave que tiene nuestra sociedad occidental es ese sentimiento de no tengo bastante. Yo no sé los que estáis aquí, yo ya tengo algunos años y mis padres que han vivido la guerra, ya están fallecidos, pero vivieron la guerra española, vivieron pobreza, muchísimos problemas de muerte, de escasez, y yo he visto cómo han ido progresando hasta pues vivir de una manera confortable y honestamente, o sea, han sido trabajadores que a mí me han inculcado el espíritu del trabajo bien hecho, del servicio y todo eso, pero han sido personas que digo yo, madre mía, es que han vivido la escasez, la pobreza, el hambre, la privación, y han progresado. Entonces hay caminos, pero siempre que uno tenga conocimiento de cuáles son las leyes, de cómo funciona la prosperidad y la abundancia. Y uno de ellos es el desarrollo del talento. Cada una de las personas hemos venido con un talento, un don especial para servir, ¿sí? Uh-huh. Y cuanto mayores, mejor estemos preparados, más cultivados, con más conocimiento, más experiencia, y pongamos al servicio de los demás, la sociedad nos va a devolver en forma de reconocimiento, de dinero, de prosperidad. Es así. Entonces, todo esto hay que verlo, hay que hablarlo. Pero claro, tú me has hecho la pregunta si había que tener equilibrio. ¿Cómo no? Hay una metáfora del árbol de la vida en que sabemos que si queremos que un árbol que nos está dando determinados frutos y el árbol está pobre, no tenemos que trabajar solamente lo de fuera, sino que tenemos que trabajar en lo de dentro, en la tierra, el sol, los nutrientes, el agua, los cuidados. Eso a nivel metafórico es lo que tenemos que hacer con nosotros. Y es un camino que es maravilloso, que es posible hacerlo, que cuanto antes nos pongamos todas las personas a lecturas, meditaciones, talleres, conocimiento, un mentor, un coach, un psicólogo si le hace falta, trabajar también lo que es la salud, las mejoras son evidentes. Porque si no tenemos un equilibrio en el pensar, sentir, el hacer y el tener, si nos enfocamos solo en el tener como fuente de felicidad, vamos a estar equivocados. Pero claro, también estando meditando, como diría Cadil, ¿no? Y pensando que es un estado en la que si yo me aíslo del mundo, todo me va a venir. No es así. Somos seres profundamente espirituales, pero con un cuerpo, una mente, unos talentos que venimos aquí a poner al servicio. Y en esa excelencia en el servicio, ese amor en lo que hacemos, nos va a venir la prosperidad.
Y la prosperidad, y os lo digo pues yo que he estado trabajando en entidades financieras y me he relacionado con gente rica, no, riquísima, con millones de euros en cuenta corriente. Me he relacionado con mucha gente y he observado, ¿esta gente es feliz? ¿No es feliz? Y he visto cómo hay gente que es rica, riquísima y que era también feliz porque era humilde. No era soberbia, no tenían codicia, sino que gestionaban el dinero lo mejor posible al servicio de las empresas, de la sociedad, pero al mismo tiempo tenían esa prudencia, ¿sí? Y he conocido también gente pobre que era miserable en el sentido de que se sentía pobre y estaba muy enfadado con la vida y con los ricos y con todo. Y he conocido también gente pobre que era tan abundante al mismo tiempo. O sea que es una maravilla el ser humano, tenemos todo el conocimiento y la sabiduría hoy al alcance para poder vivir en equilibrio, en prosperidad, en salud, también económica. Bueno, sí, Antonio, creo que querías comentar algo, pero date el micro. Date el micro, date el micro. Juan, como siempre. No, vale. En primer lugar, buenas noches a todos, porque estaba intentando guiar a la persona que iba a participar, Francisco Serrano Lucas, que al final pues no ha podido acceder, ¿no? Así que os pido, bueno, ser bienvenidos. Yo quería comentaros, al hilo de lo que estaba diciendo Rosa, una cosa que creo que puede ser importante, porque siempre consideramos que la espiritualidad puede ser estar en plan de meditación, en plano, cuando la espiritualidad también puede ser pues que la abuela le haga un cocido maravilloso a sus nietos, a sus hijos, cuando puede ser el trabajo que Juan y yo pues realizamos humildemente desde aquí, que lo hacemos, o puede ser el mecánico que hace un trabajo maravilloso y no engaña a su cliente, el cocinero de un restaurante que te atiende de maravilla, un camarero, un mesero, como les dice en Argentina, Lucas. Pues yo creo que eso también es espiritualidad. No sé qué pensáis vosotros al respecto. A ver, Cadil. Sí, como Rosa acababa de hablar, si te parece, Cadil. Pues yo eso lo vivo. Yo vivo la prosperidad día a día porque creo que hay algo que se me ha dado y que es muy, muy importante, que es la gratitud. La gratitud y también la capacidad de disfrutar. La capacidad de disfrutar, de valorar lo pequeño. Todo lo que es importante de la vida es muy necesario. Yo os voy a contar una anécdota. Digo yo, hoy estoy viviendo la prosperidad y el lujo. Y hay aquí un hotel a las afueras de Granada, donde estoy, que es de súper lujo, pero creo que tiene 6 estrellas. Es un hotel, no voy a decir el nombre, pero es exclusivo y es de súper lujo. Y bueno, es que ahí se han casado condes, han organizado eventos exclusivos para equipos de primer nivel de Europa. Y bueno, hay la oportunidad de visitarlo, ¿no? Y entonces un día yo fui con mi hermana, yo lo conocía, por supuesto, porque me encantaba, porque tiene una belleza de espacios y de todo. Llamé por teléfono, porque sé que son reservados al entrar, y le dije que quería que mi hermana, que vive en Suecia, conociera este hotel que es maravilloso, precioso. Y me dijeron que sí, dice, tiene usted que avisar cuando llegue. Y entramos y mi hermana y yo nos quedamos maravillados de la belleza del sitio, del paisaje, de la armonía, de la música, del recibimiento. Y entonces pues decidimos de tomar allí un café, ¿no? un desayuno. Nos trajeron un desayuno de súper lujo y pagamos entre las dos en ese desayuno 20 euros. Todo exquisito, de súper lujo. Y yo para mí, con una música, camareros, el chef que se acercó a saludarnos. Y yo sentí, digo, vamos a ver, 20 euros. Pongamos por caso que hasta llegar allí, que el costo del desplazamiento en el coche fuera 30 euros. Digo, 30 euros es una cantidad que es imposible que alguien tenga. Entonces lo que se trata es de tener esos 30 euros, pero también de darnos el permiso para vivir el lujo cuando podamos.
Y es una experiencia que yo invito a las personas para que tengamos la experiencia de que vivir el lujo o la riqueza, la abundancia, a veces tan sencillo como poderte acercar hacia un sitio así, o sencillamente a una playa o a una montaña y tener el lujazo de experimentar o tomarte un bocadillo con alguien o personas que quieras, contemplar el sol, la luz, la naturaleza y embargarte de la belleza y de tantos regalos que la vida nos da sin dar nosotros nada a cambio. Entonces, esta conciencia, esta mentalidad de riqueza es algo que se puede desarrollar. No sé si esto que os estoy contando creéis que es algo raro o que realmente es una experiencia que podemos y debemos de vivir Nos sirve, para nos sirve. ser agradecidos. Agradecidos. Sí, Cadil. Bueno, ya no sé exactamente. Te había sido de la pregunta. que Antonio, quería dirige hacer tus preguntas. Antonio, en particular. ¿Qué preguntas habías hecho, Antonio? Y gracias por la labor que hacéis los dos, que nunca tengo la oportunidad de decírtelo. Así que ahora ya está dicho. Bueno, pues la pregunta era un poco, más que pregunta era un comentario, ¿no? Es decir, el hecho de que muchas veces la espiritualidad se considera pues estar haciendo on o estar meditando y tal, ¿no? Yo creo que la espiritualidad de alguna manera se puede vivir de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, tú, Cadil, cuando cocinas o visitas a tu nieta maravillosa. Mañana. ¿Ves cómo te tengo controlado? Cuando Rosa pues, me hizo una maravillosa comida hace unos años allí en Granada, o cuando Lucas hace pues, ese labor maravilloso que hace haciendo programas de radio, ¿no? Sí, de radio, efectivamente. Es decir, o ese camarero que nos atiende de maravilla, o ese mecánico que nos orienta, o ese funcionario que de alguna manera nos atiende pues, con toda habilidad. Eso también es espiritualidad, ¿no? Es decir, aunque no sea... Cadil, ¿estás de acuerdo? Totalmente. No solamente que es espiritualidad, sino que así es como se tiene que vivir la espiritualidad. Ya lo he dicho al principio, que sentarte en un rincón a decir Om y de esperar a que el mundo te lo traiga a todos tus pies, eso no lleva a ningún sitio. Eso lleva a que tú descargues tus nervios, a que tú te tranquilices, a que tú estabilices tu cuerpo y tu energía, pero luego te tienes que poner en marcha. El problema que tiene la gente que trabajamos en el mundo de espiritualidad o que hemos tenido, y me pongo yo la primera, porque en 46 años he pasado de todo, era el miedo a cobrar, el miedo a si esto es que me lo han dado, ¿por qué no lo voy a dar? Hasta que un día vino un señor y me dijo, oye, y entonces cobraba poquísimo, y me dijo, oye, es que con lo que tú sabes y lo que tú das y tal, lo tendrías que dar gratis. Me entró muy mal genio, porque vi que era un abuso. Y reaccioné muy bien y a partir de ese momento cambié y le dije, de acuerdo, perfectamente, estoy de acuerdo contigo, yo te lo voy a dar todo gratis. Ahora, desde este momento tú pagas el alquiler de este local, la luz, el agua, el gas, el colegio de mis hijos, que en aquel momento eran pequeños, hoy en día ya no, el colegio de mis hijos, la ropa, como se hacía antiguamente con la gente que trabajaba única y exclusivamente en la espiritualidad, que todo el pueblo les mantenía y les cuidaba. Hoy en día no, se menosprecia tanto el dinero como la espiritualidad, porque el hecho de tener dinero no da la felicidad, ni da siquiera la conexión con esa energía divina que tienes que llevar dentro. Es más, incluso lo que atrae son las envidias, las rabias, las angustias de otras personas que van dirigidas hacia ti. Y una de las cosas que tenemos todos que trabajamos en este mundo es que también muchas veces nos creemos que no somos dignos de alcanzar una economía, de poder vivir ambas cosas a la vez. Y pensamos que es que, claro, yo no he sido buena persona, yo es que si hago esto, y tienes un sentimiento, un complejo de culpa, de angustia, de frustración, en definitiva, que es lo que tienes que trabajarte. Porque si tú dices, sí, ciegamente, te ciegas, yo quiero tener dinero, yo quiero ser rico, yo quiero ser Bill Gates, como decía yo antes, vale, ¿y qué haces para hacerlo? Enfadarte en tu casa, dar puñetazos encima de la mesa. ¿Por qué no sacas tus dones,
¿Por qué no sacas, como dice el peón amarillo, tus valores personales, tus capacidades y tus cualidades, las estudias, las trabajas y las pones en marcha y permites que esas cualidades empiecen a crear casualidades y empiece a venir la recompensa de ese esfuerzo? Lo que tú no puedes permitirte es que te venga por casualidad. Te puede venir por casualidad, pero antes o después eso va a tener un coste en tu vida. Y entender el camino de la espiritualidad en la riqueza, en el hecho de llegar a tener prosperidad, se confunde. Hoy en día tú sales a la calle y le preguntas a alguien qué es espiritualidad y te miran como si fueras un bicho raro. Ahora, pregúntales qué es el dinero y qué es lo que quieres tú conseguir. Eso enseguida lo saben. Pero cuando tú les dices, ¿y qué tienes dentro de ti para que ese dinero y esas cualidades que tú tienes o que debes de tener atraigan ese dinero? Es que no se conoce, la gente no se conoce. Si yo no me conozco y no sé que necesito comer pan, ¿cómo voy a ir a buscar el pan? Si no sé lo que necesito, ¿cómo se lo voy a pedir al universo o me voy a poner en marcha para conseguirlo? Como bien decía Lucas, podemos estar todos diciéndole, venga, 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 y aquella persona durante un segundo dirá, hoy sí, pero como tiene metido en profundidad en su alma, en su conciencia y en su mente que no es válido para aquello, acabará no entrándole la espiritualidad, ni acabará entrándole la riqueza, ni acabará entrándole la paz interior, que es lo que realmente a la larga busca el ser humano. No busca ni la espiritualidad ni la riqueza, sino esa paz que lo mantenga en el punto que tiene que ser. Y esa paz se consigue cuando tú trabajas con tu alma, cuando te conectas con el interior y cuando el interior y el mundo exterior está en armonía. Y en armonía puede ser a través de un camarero sirviendo un café que está cumpliendo, como puede ser a través de cualquier otra cosa. Qué bueno. Sí, Antonio, ¿tenías otra pregunta? Sí, Lucas. No, gracias. Qué gusto saludarte, Antonio. Gracias por la invitación. Gracias, Lucas. Nuevamente. Oye, acabo de ver que Ana Fortea se va a Miami próximamente, lo sabías, ¿no? Sí, va a estar por aquí muy pronto. Va a estar por aquí muy pronto. Me gustaría responderte, vos sabés que anteriormente hemos tenido ya charlas de este tipo en mi programa de radio, en el tuyo, y hemos hablado incluso nosotros fuera del aire al respecto de esta pregunta de la espiritualidad o no. Y hay un concepto que a mí me marcó profundamente cuando lo trabajé, cuando lo estudié y sobre todo cuando lo acepté. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, bonito hasta ahora, tanto tú como mis compañeras, estoy de acuerdo, de las diversas formas bonitas en las que la espiritualidad se puede manifestar. Sí. De hecho, sabes que mi programa principal se llama Espiritualidad Moderna, es decir, el curso que ofrezco se llama Espiritualidad Moderna, es decir, espiritualidad bajada a tierra. Sin embargo, este concepto a mí me transformó internamente, profundamente. Porque a raíz de esto se desarman muchas otras creencias. Y si me permito sentirlo y experimentarlo y trabajarlo, puede llegar a tener repercusiones en muchas áreas de mi vida. Y es el siguiente. Para mí, no hay nada que no sea espiritual. Estoy de acuerdo. Si no, estamos cayendo en aquello que nos estamos quejando. La dualidad. ¿Cómo? La Madre Teresa de Calcuta sí fue una gran maestra. ¿Por qué? Bueno, porque vino a mostrarle a la humanidad la mayor cantidad de amor y compasión que puede caber en un solo ser humano. El mayor nivel de bondad que puede existir. ¿Era una persona espiritual? Claro, fue una gran maestra. ¿Qué pasa? Que cuando te digo que Hitler fue un gran maestro, te enojas o te molesta o te hace una cosita ahí adentro. ¿Acaso Hitler no fue un gran maestro que vino a enseñarnos lo opuesto complementario de la Madre Teresa de Calcuta? Que vino a mostrarnos aquello que estaba dentro nuestro, pero no lo estábamos viendo conscientemente y lo expulsamos. O como cuando salen votados los presidentes de los países, que es el inconsciente colectivo de la ciudadanía general, de cómo está la mayoría,
y sale ese presidente a la luz y dice, mira, esto que está acá es la representación de la mayoría de ustedes, sean conscientes o no de eso. Claro, pero no nos gusta. Todo lo bonito, el visitar a la nieta, el comer juntos, el ir a tomarnos unas copas, un jamoncito crudo de España, todo eso, dale, sí, somos espirituales. Ahora, cuando llega la hora de hacernos responsables de que todo es espiritual, no hay nada que no sea espiritual. Si no, tenemos que volver a, no sé cómo se dice en España, jardín de infantes, preescolar, a cuando usábamos el guardapolvo a cuadritos, ¿sí? A la escuelita de muy atrás. O nos hacemos cargo, nos volvemos responsables y asumimos, ok, no hay nada que no sea espiritual. Y por ende, el dinero en todas sus formas es espiritual. Si somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, yo elijo manifestar y vivir mi divinidad y expresarla de la forma que yo quiera. El reggaetonero será cantando reggaetón, el reportero será haciendo notas de televisión, el ladrón será robando, el asesino será asesinando y la Madre Teresa de Calcuta será ayudando a la gente. Pero cada uno expresa su divinidad desde donde más le gusta. Y después hablaremos que si es karma, que si vino a cumplir con el plan de su alma, de que sí. Pero acá, hoy y ahora, estamos claros que si estamos viendo una experiencia totalmente espiritual dentro de este cuerpecito que hemos elegido encarnar, es por y para algo. Y no hay nada que no sea espiritual. Así que de ahí en más, amigos, hablemos abiertamente del dinero en todas sus formas, que es recontra remil merecido y para nada separado de la espiritualidad. Estoy de acuerdo. Muy bien, así es. Rosa, tal vez el sentirse honrado hace que uno se sienta mejor ganando dinero y creciendo o queriendo ser espiritual, como hemos comentado a lo largo del programa. Es interesante el tema que ha manifestado Lucas. La honradez es un valor, lo mismo que la ética, la justicia, y yo creo que profundamente que como personas hemos de tender a superar nuestra parte más oscura, la sombra, todas esas sombras individuales y colectivas que traemos, ¿no? Y caminar hacia la bondad, el amor, la justicia, la ética, la honradez en los negocios, es importantísimo. Por supuesto que vemos cómo hay gente a nuestro alrededor que ha hecho muchísimo dinero y que dices, bueno, ¿sabes? No, es un ladrón o es un corrupto. Ahí no sabemos, efectivamente, desde un punto de vista espiritual, lo digo también, qué aprendizajes ha venido a tener esa persona concreta que está usando sus dones, sus talentos para el mal. Pero el mal existe como la otra cara de la moneda de la bondad y del amor. Y es cierto que individualmente, o yo creo en eso, vamos, cuando yo es cierto es porque yo lo creo profundamente, que el ser humano hemos venido aquí a esta escuela que es la tierra a trascender nuestra sombra, a trascender nuestra parte de mal, que todo lo tenemos para caminar hacia el amor, hacia la luz, hacia la honestidad, hacia la prosperidad, la justicia para todos. Pero es un camino que hemos de andar a dos vías. Por una parte individual, porque todos somos células de un cuerpo crístico que es común y que no es para nada neutro, como decía Lucas, que nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, también respecto a la riqueza, el dinero, el uso que hagamos del dinero, por supuesto que tiene un impacto, no solamente individual, sino a nivel colectivo. Entonces yo creo que vamos caminando hacia, por lo menos esto es la vía en la que yo estoy, de ayudar a una transformación de la sociedad, de manera que el dinero sea una manifestación de esa abundancia, esa riqueza que nos merecemos todos, pero que
a nivel práctico se debe transformar en empresas éticas, sostenibles, justas, con una ética en los valores y en el desarrollo de los negocios. Pero vamos a ver que hay muchas injusticias, Sí. pero están justamente para verlas, trascenderlas, aprender de ellas y caminar hacia el progreso individual y colectivo. Cadil, todo esto que estamos hablando, aprendiendo y compartiendo esta noche, tal vez la llave que nos abre a todo esto sería el saber o el valorarnos. Si tú no te valoras, no te va a valorar nadie, eso está clarísimo. Lo único que pasa es que te tienes que valorar realmente en lo que eres y cómo eres y en la justa medida. Si tú crees que te mereces que el mundo sea tuyo, te vas a encontrar con problemas porque el mundo no va a ser tuyo y ahí vendrán los problemas que no vas a poder conseguir. Como bien decimos, estamos en un momento puntual de realidad. Si hemos bajado desde el mundo espiritual, puesto que somos espirituales y estamos hablando de espiritualidad y en un programa como este, Espiritualidad Tomando Tierra, nosotros hemos bajado desde ese mundo espiritual hacia la materia y estamos en la materia y tenemos que comprender tanto esa parte espiritual como esta parte material. Y tenemos que valorar ambas en la justa medida, dándonos cuenta de que son la misma moneda, la cara y cruz de la misma moneda, pero que no se pueden separar de ninguna forma. Y tienes que vivir en el día a día y ser consciente de la realidad del día a día. Y tienes que darte cuenta de las necesidades del mundo y de cómo está evolucionando el mundo real y cómo tú tienes que evolucionar consecuentemente a ese entorno. Si tú te quedas atrás, no vas a conseguir la prosperidad. Yo cada año, en estos 46 años de trabajo, cada año, el día de Nochebuena, cerca de el solsticio del día 21 de diciembre más o menos, siempre hago en el centro que tengo una ceremonia de prosperidad y abundancia para la gente. Ahora no viene mucha gente, venimos solamente los de la casa, como digo yo, por el tema COVID, pero eso se llena. Y cuando les dices, no, vamos a hacer una ceremonia donde vamos a trabajar el punto espiritual, pero también el material. Y vais a traer vosotros unas monedas que luego las vais a llevar a casa, pero vais a tener que darle una moneda a alguien, para que esa energía que tú estás pidiendo al universo fluya hacia los demás. Y me encuentro con que, no te voy a decir el 100%, pero el 90% de la gente quiere dárselo a su hijo, a su hermano, a su marido. No, esos son tu entorno, darlo fuera, no seas egoísta, no quieras cerrar la entrada de ese flujo, dalo a quien lo necesita, dalo hacia afuera, esparce esa energía que estamos atrayendo del mundo espiritual hacia el mundo de la tierra, hacia los demás. Pero sé consecuente de que si tú te has podido pagar entrar a esta ceremonia y hacer esto, hay una persona que lo necesita y a lo mejor no ha podido, dáselo a esa persona para ver si otro año, ya no digo de que venga a mí, no, evidentemente, sino de que pueda fluir mucho mejor y tener una mejora económica. Ese problema es porque no acabamos de pensar en los demás, ni acabamos de pensar en el entorno, y lo hemos visto ahora con la pandemia. La gente no ha sido, ni es, ni queremos serlo consciente de lo que le pasa a los demás. Si yo no me voy a coger el virus, si yo soy joven y tengo que vivir, perdona, y los demás no tienen que vivir, no tienen que disfrutar, pues lo mismo pasa con el tema económico y la prosperidad. Si yo tengo que vivir, vale, y los demás no. Y como esto no se enseña ya desde los puntos básicos, desde el principio del comienzo de la vida, ni en los colegios, ni en la sociedad, ni por supuesto políticamente ni socialmente, pues aquello que tú estás viendo en los medios de comunicación es lo que haces. Dime, Antonio. No, quería comentar, ahí lo que estás diciendo, Kadir, cuando uno pues, tiene una enfermedad de esas que denominan terminal, siempre el comentario es lo mismo. ¿Y por qué a mí? ¿No? ¿Y por qué a mí? Siempre se dice un poco esa apreciación, ¿no? Sí, o muchas personas lo dicen, por lo menos, ¿no? Sí, pero ¿verdad que cuando ha estado sano y ha disfrutado, no ha pensado ¿y por qué? Ajá. Lo da como obligatorio estar sano, estar feliz y tener lo que quiere. Solamente mira al cielo y se queja cuando le falta. Esto es lo que le pasaba a Moisés cuando salió de Egipto.
Moisés salió de Egipto llevando al pueblo muy victorioso y le tuvieron que hacer perderse para que levantara los ojos a las estrellas y pidiera ayuda. Y por eso lo tuvieron tantos años repitiendo el patrón y no lo dejaron ni siquiera entrar al momento de su gloria. Cuando nosotros tenemos la salud, nuestra vida feliz y repleta, nunca, casi nunca, nos preguntamos el por qué. ¿Ay? Nunca, no nos preguntamos el por qué. Solamente ni nos sentimos agradecidos. Damos las gracias solamente después de haber pasado una crisis. Cuando volvemos a recuperar lo que creíamos perdido, entonces es cuando decimos, ¡ay, gracias! Pero hemos tenido que pasar por esa crisis para aprender. Y yo creo que la humanidad en estos momentos está en ese proceso porque nos espera un gran premio. Yo tengo la esperanza de que la humanidad va evolucionando lentamente, pero bueno, a tropezones, bueno, y si no, los que estamos en el mundo de la espiritualidad les iremos dando empujones, impulsos y ayudas para que todos vayamos hacia adelante, y nos espera eso a todos. Y yo estoy, como dice Lucas, hay que estar a Dios rezando y con el mazo dando. Si tú no eres consciente del valor de un billete, si tú no eres consciente del valor de las cosas, de ninguna manera lo vas a traer. O sea que en eso estoy de acuerdo. Gracias. Lucas, tal vez otra de las cosas importantes cuando tomamos conciencia de esa espiritualidad, estoy de acuerdo contigo de que espiritualidad es todo, porque el otro día hablábamos que no somos un cuerpo con espíritu, sino un espíritu con cuerpo. Tal vez la ilusión, el entusiasmo que en estos momentos, en esta situación que estamos viviendo, va un poco como cuesta abajo, es lo que necesitaríamos para poder aprovechar y disfrutar del momento presente. A nivel vibracional y de co-creación, absolutamente. Es decir, cuanto mayor el nivel de disfrute y agradecimiento en mi corazón, mi vibración va a ser mucho más coherente con esto que digo que quiero atraer. Para mí es, en lo personal, un entusiasmo, y más días pasan, más entusiasmo, porque hablando puntualmente del tema que hoy nos convoca, Juan, hay niños de 10, 12, 13 años que están comprando unos cositos llamados NFTs y los compran por, no sé, $15.000 y en un par de días cambia el valor a $50.000, $100.000, $200.000. Estamos hablando de niños con una computadora en cualquier lugar del mundo. Hoy por hoy está ahí, está ahí. Hoy el juego está abierto para todos. Por primera vez en la historia de la humanidad tenemos esta posibilidad. Hoy no hay excusa. El que quiere hacer dinero puede hacer dinero, como sea. El que no, en vez de preguntarse por qué, como recién decía Antonio, tendrá que preguntarse ¿para qué? Y ahí empezará el trabajito hacia adentro. ¿Qué cosa estoy pensando, haciendo, sintiendo que no me está permitiendo manifestar en esta realidad física aquel dinero, realidad de economía o de finanzas que yo digo querer? Bueno, ahí empezará el trabajito hacia adentro. Pero definitivamente, Juan, que la vibración debe de ser en gratitud. En un corazón agradecido no hay lugar para el miedo. Hagan la prueba, o sea, no me crean, siempre digo lo mismo, no me crean, pero pruébenlo. Prueben sentir gratitud y miedo al mismo tiempo. Prueben sentir gratitud y, no sé, envidia, culpa. En un corazón agradecido, en un ser que está vibrando en gratitud, no hay lugar para lo siguiente. Entonces, vibremos en gratitud y encontremos cada vez más excusas para sentirnos bien, para aportar desde lo individual y desde ese lugar salir a lo colectivo. Qué bien, gracias, Lucas. Rosa, como estamos ya terminando, ¿tener un bienestar financiero se aprende? Totalmente, totalmente. El orden en la finanza, en el dinero, es algo que tiene unas leyes, es que tiene unas leyes. Por eso decía Lucas que también un billete es energía, porque un pobre
¿no? De una mentalidad pobre, a ver cómo me lo gasto, en caprichos, si es un extra, ¿no? Y sin embargo, con una mentalidad de riqueza se sabe que el billete en sí tiene una energía multiplicadora, ¿no? Hay uno de los ejercicios que se hacen en la mentoría es decirle, venga, sitúate en una ciudad que no conoces con un billete, imagínate, de 20 euros o de 20 dólares. Y solamente vas a tener ese billete durante todo el día y a ver cómo lo multiplicas o a ver qué haces, ¿no? Y cuando la mentalidad está en modo creativo, realmente se pone a decir, bueno, ¿cómo? Pues se hacen las preguntas importantes, ¿no? ¿Qué valor puedo aportar a la gente? ¿Qué podría hacer con esto para que al final del día pues este billete se duplique o más? Entonces, cuando uno desarrolla la creatividad para ponerla en servicio, por eso cuanto mayor servicio, así como ha dicho Cadil, aportemos a los demás, más valor le aportemos a los demás, el retorno va a ser importante. Y es algo que se aprende. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que por eso las creencias que se siembran en las familias, ¿sí? Se vuelven a repetir los patrones ante el uso del dinero se tienen que repetir. Por eso es importante rodearse de personas que habiendo sido pobres han logrado salir de esa situación de pobreza porque han cambiado sobre todo de la mentalidad, del sentimiento y de la acción, porque esto funciona así. Pensamos, los pensamientos están imbuidos de creencias, que muchas de ellas son inconscientes, por eso es importante el trabajo de Lucas y de Cadil, el mío también, por supuesto, porque cuando tú enseñas a la persona a darse cuenta de que se relaciona mal con el dinero, y una manera de relacionarse fatal es entrar en las deudas, cosa que, por cierto, las instituciones financieras y este sistema nos ha abocado, ¿no? A compra ya y paga mañana, ¿sí? Entonces son unas leyes tan sencillas a veces, tan sencillas, de cómo el dinero que te entre, acostumbrarte sistemáticamente a ahorrar para luego invertir, lógicamente, no dejárselo a los bancos que no te dan nada o se lo come la inflación, para aprender a multiplicar ese dinero. Entonces la respuesta ya la tienes. La prosperidad se puede aprender, pero hay que cambiar de mentalidad, de sentir y a veces de contextos. Por eso, cuando tú estás en un contexto de gente que lo que quiere es gastar dinero o está quejándose o incluso pensando que el gobierno te va a solucionar las cosas, ese contexto, ese papá Estado es algo limitador y que te permanece en la pobreza. Por eso es importante relacionarte y pensar y leer y escuchar audios o tener un mentor o talleres, claro, libros. Es que nunca como hoy ha habido tantas oportunidades para abrirte a una mentalidad de riqueza que es la previa a una situación verdaderamente de prosperidad, aunque eso no significa que tenga que haber un montón de dinero en tu cuenta bancaria. Es diferente. Sí, Antonio. Yo quería hacer dos comentarios al hilo de lo que estaba diciendo Rosa, ¿no? Un ejemplo muy claro de lo que está diciendo de la pobreza de espíritu y tal puede ser esas personas que han ganado mucha pasta cuando han ganado el gordo de la Navidad o la quiniela, ¿no? Y que a los 2 o 3 meses o 2 o 3 años pues están peor o igual que estaban antes, ¿no? Peor, se suele estar peor. Sí. A los 5 años estadísticamente está estudiado. Sí. Bueno, y también, al hilo, celebro que más o menos asintáis a mi comentario, pero también hay un tema, como bien sabéis vosotros, uno de los pueblos más ricos del mundo son los judíos, ¿no? ¿Cierto, no? Bien, entonces, yo leí hace mucho tiempo que ellos cuando cobran un salario, lo que hacen siempre, en lugar de irse a comprar una cosa que no necesitan, es dejar el dinero
debajo de la almohada con la que duermen. Y de esa manera evitan gastar el dinero innecesario en compras innecesarias que puedan tener, o poco necesarias, ¿no? Entonces, claro, eso permite que ellos realmente puedan tener una solvencia y un estado en el cual generan mucha riqueza, ¿no? Es decir, porque ellos están formados para eso, ¿verdad? Eso Bueno, es. sí. Además, piensa que el pueblo judío nos aventaja en muchas cosas porque llevan generaciones de siglos estudiando y desarrollando la mente en niveles conscientes e inconscientes que la sociedad occidental no ha desarrollado. Entonces, todo lo que hacen tiene un cómo y un porqué con una base ya muy profunda. A mí me encanta ir a Jerusalén, he ido varias veces y no me moriré, espero no morirme sin volver a ir, porque siempre que voy aprendo un montón. Y no es que esté de acuerdo con todo lo que ellos hacen, de ninguna manera, pero sí en muchas cosas, y me doy cuenta de la voluntad férrea que tienen de superación, de esa voluntad de decir, voy a poner todo lo que yo tengo, todas mis cualidades, todos mis valores personales, a superarme, y lo voy a poner en esa superación al servicio de Dios. Y como Dios me dice que yo soy el pueblo elegido y que me lo merezco todo, lo voy a conseguir todo. Esa creencia, si la tuviésemos todas las personas y pensásemos que nos lo merecemos todo, lo tendríamos todo. Lo que pasa es que en el fondo no hemos educado ni nuestra mente consciente ni inconsciente como ellos durante siglos, no lo hemos transmitido a través de los genes y no reaccionamos así. Y si tú ahora viene un occidental y le dices, mira, has ganado la lotería, coge y el primer millón mételo debajo de la almohada y no lo uses hasta que no... Te va a decir, pero estás loco, ¿qué dices? ¿Cómo voy a hacer eso? Por eso el problema de la gente que gana la lotería es que no entienden el por qué le ha venido eso y mucho menos cómo organizarlo de cara al futuro. No son capaces de levantar los ojos y, que es lo que decíamos antes, y dar las gracias y decir, vale, y ahora cómo yo llevo esto hacia adelante y cómo me organizo bien. Si eso lo hicieran, no solamente no lo perderían, sino que estarían muchísimo mejor. Bueno, y practican también una cosa que no es habitual, que por lo menos yo no siempre lo hago, ¿no? Que es el diezmo. Es decir, ese dar diezmo a las personas que de alguna manera pues, pueden hacer alguna cosa por los demás, ¿no? Y entonces eso creo que te faculta de una manera para generar esa abundancia de prosperidad mental y de todos los niveles, ¿no? Cuanto más das, más recibes. Yo sí que trabajo el diezmo porque al trabajar la economía desde otros niveles más espirituales sí que tengo un bolsito donde pongo el diezmo. Pero aprendí una lección muy importante aquí en Barcelona. Yo me pongo ese bolsito y cuando voy por el centro de Barcelona, pues miro a la gente que necesita o que creo que necesita y le doy de ese bolsito. Como las mujeres llevamos unos bolsos tan grandes que llevamos 50.000 cosas, pues había una señora pidiendo y le iba a dar y claro, yo me sentía incómoda de estar delante de ella buscando el bolsito, así que me aparté a buscar el bolsito pequeño, que es más pequeño que el otro, donde llevo el diezmo. Llegó una chica joven de unos 16 años, le quitó el dinero, le dio un empujón y le dijo, tienes que llorar con más fuerza. Era una mafia como la hay. También eso nos hace ver a quién tenemos que darle. Tenemos que utilizar, como los judíos, la inteligencia y no dar a tontas y a locas, porque eso es como cuando tú tiras al desierto o al río tu dinero, tus cosas y no funciona. Hay que saber dónde y cómo, al menos es la lección que yo aprendí en ese momento. ¿Querías comentar algo, Antonio? Bueno, Lucas, ¿tú tienes que hacer un comentario al respecto de lo que hemos hablado? O es que tengo una pregunta, bueno, lo digo porque tú no has hablado todavía últimamente después de intervenir yo. ¿Quieres aportar alguna cosa? Respecto al diezmo, además de que lo practico, Sí. los judíos tienen 7 niveles de diezmo y de hecho el que estamos haciendo nosotros es el que ellos consideran como el más alto en la pirámide. Es el dar información valiosa para que un hermano pueda acceder a determinado nivel de dinero. Es decir, impulsar a alguien dándole información de valor, en este caso, un dato de un negocio o cómo administrar su dinero para que sus finanzas mejoren. Y a partir de ahí ya siguen los que recién estuvimos nombrando, darle dinero a alguien,
ellos consideran que es mejor dar dinero sin que sepa la persona que se lo estás dando, es decir, de forma anónima. Bueno, en fin, y van descendiendo, tienen 7 niveles, pero no soy judío, pero sí tengo mucho ojo en ellos, porque definitivamente son gente que, o sea, no conozco un solo judío pobre, y tienen una conexión con el dinero espectacular. Ni tonto. Así que, nada, mis felicitaciones a esta gente, que aparte, obviamente que han literalmente a costa de sus vidas aprendido el valor del dinero, porque no nos olvidemos que ellos en su momento tenían que pagar para salvar la vida de sus seres queridos. Entonces, literalmente, la vida para ellos fue dinero, y han sabido valorarlo desde siempre, ¿no? Entonces, mucho que aprender de ellos. Pero no sé cuál era la pregunta, Antonio. No, es que aparte de eso, había una pregunta que además ya estamos un poco fuera de tiempo, que nos dice Yorima desde Colombia, dice, pero los judíos no son como un pueblo oscuro. Yo personalmente no coincido con esa pregunta. Yo creo, Antonio, que aquí no estamos para juzgar a nadie. Bien, ok. Así que esa pregunta nos indica el juzgar, y no vamos a juzgar ni a ningún pueblo de ninguna clase. Así que muchísimas gracias, querida Rosa, por seguir recibiendo toda esa serie de conocimientos profesionales y personales. Para mí muchas gracias por invitarme. Es una persona que habla con mucho amor del dinero, y esto es un gran ejemplo y lección para muchos de nosotros. Okay, muchas gracias. Querida, gracias a vosotros. Sí. ¿Seguimos haciendo puentes? Sí, seguimos haciendo puentes, y yo ya sabes que voy allí donde se me necesita y donde alguien necesita saber más. No tengo ningún problema en ir enseñando y en ir ayudando, evidentemente en ir atrayendo la prosperidad para todos los niveles. Y el programa este está haciendo un puente súper maravilloso. Todos los puentes necesitan 2 pilares, y vosotros lo sois. Así que felicidades por ese puente que sois. Y os debo el libro de los puentes. Eso no me olvido, que os debo el libro de los puentes. Lo importante es que nos podamos ver lo antes posible. A ver si es verdad, y tomamos un café y charlamos y nos damos un abrazo con mascarilla. Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad, y gracias por permitirme hablar con Lucas, que me ha encantado, no lo conocía, y con Rosa también. Gracias, y a toda la audiencia que tenéis. Gracias, y que la prosperidad llegue a todos. Sí. Gracias por todo. Querido Lucas, muchísimas gracias una vez más. Estamos ahí. Sí, esos son dólares, me imagino, ¿no? Dólares, puros billetes de 100, son de verdad. Créanme que para hoy llegar a contar estos billetes de 100, en algún momento contaba de a 1, y en mi mente los pasaba así como si fueran de a 100. Hubo mucho trabajo, y no vengo de ser millonario, ni mucho menos. Sí se puede. Es mi mensaje final. Sí se puede. Si yo pude, cualquiera puede. Así que es cuestión de ir hacia adentro más. Gracias, Juan. Gracias, Antonio. Siempre un placer, chicos, de verdad. Unos ponentes espectaculares, gente maravillosa, y el público que nos acompaña siempre. Gracias a ustedes dos por hacerlo posible. Muy bien, gracias. El Antonio, que es un crack y los busca ahí maravillosamente. Así que muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Rosa. Gracias, Khalil. Gracias, Lucas. Y mañana tenemos, Antonio, a Miguel Norris hablando de los nuevos oficios de los trabajadores de la luz. Nuevos oficios de los trabajadores de la luz. Una cosa realmente espectacular y maravillosa, ¿no? Con lo cual tenéis, bueno, muchas personas tienen la oportunidad de hacer ese tema, ¿no? O sea, de aprender. De hecho, Juan, recordarás que de la semana pasada varias personas van a cambiar de perspectiva de trabajo después de... Qué bueno. Sí. Y más en estos momentos. Pues muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Adiós.